Buenas tardes y muchas gracias por su presencia aquí esta tarde a escuchar lo que pueda decir sobre una figura tan compleja y tan difícil de manifestar como Salvador Dalí. Muchas gracias, por supuesto, a los que me han invitado y, en particular, digamos, a una figura a la que debo la invitación, que es Francisco Calvo Serraller, que ya no está con nosotros, pero con el cual yo tuve una gran amistad desde el año 71 aproximadamente, y siento mucho pues, que, habiendo sido él el que me invitó pues, a hablar sobre Dalí, pues no esté con nosotros ahora. Cuando él me propuso tratar sobre el tema de la fantasía, a mí me interesó, digamos, implicar este aspecto de la ciencia porque no se ha destacado suficientemente y porque no se ha destacado, como veremos en la conferencia, ciertas influencias que son fundamentales para entender la mutación que se produce en la obra de Dalí a finales del 1926 o comienzos del 1927. Cuando, en efecto, yo conocí a Dalí en julio del 1978, precisamente iba en el coche de un amigo que está entre nosotros, que es Fernando Zale de Canales, iniciamos, digamos, una conversación. Había ciertos puntos que podríamos llamar científicos de contacto, porque yo unos años antes, 8 años antes, en el 70, había hecho en el Centro de Cálculo unas investigaciones sobre, digamos, la pintura figurativa que, neutralizando la información tras, digamos, insertarla en una retícula cartesiana, se va, digamos, haciéndose cada vez más irreconocible. Concretamente lo hice con los apóstoles y el Salvador del Greco, que en un proceso de neutralización de la información pues se van haciendo cada vez menos reconocibles, puesto que se va neutralizando la información hasta convertirse en cuadros de tipo geométrico mondrianesco. Pues bien, una obra que hizo Dalí justamente unos años después, del 74 al 78, que es cuando yo le conocí, es este retrato de Lincoln, que evidentemente no hay una neutralización de la información, pero sí hay una técnica, digamos, que podría tener un cierto parecido. Pero el tema que más nos ocupó en esa primera parte fue precisamente la explicación de la persistencia de la memoria, o los relojes blandos, esta famosísima pintura de Dalí de 1931. Y entonces, discutiendo sobre, digamos, la lectura que se podía dar de esta obra, llegamos a la conclusión de que el reloj que cuelga de la rama era el toisón o vellocino de oro. Es verdad que en ese momento Dalí estaba preocupado por la cuestión de la orden del toisón de oro, pero también he querido presentar esta obra porque justamente uno de los temas que tuvimos Dalí y yo de conversación fue las artes de la memoria. De hecho, yo le mandé ese verano mi edición de obras de Bruno, Mundo, Magia, Memoria, en la que traduje, era la primera vez que se hacía del latín a una lengua moderna, un tratado mnemotécnico de Giordano Bruno de Imaginum Signorum et Idearum Compositione, es decir, la utilización de lugares e imágenes, digamos, para facilitar la recordación y también adquirir una mente enciclopédica. Entonces, justamente ese cuadro, que fue el primero que me planteó Dalí pues, para conversar con él, me llevaba justamente a mi ocupación de los años anteriores del arte de la memoria, y me preguntó qué impresión tenía de su teatro museo, que no había visitado todavía. Lo fui a visitar y cuando volví le dije que ese teatro museo me recordaba al Teatro de la Memoria de Giulio Camillo. Me preguntó qué era eso, les dije que era una invención de un humanista veneciano de la primera mitad del siglo XVI, que convirtió el teatro de Vitruvio en un sistema mnemotécnico, enciclopédico, que ahora sería un poco largo explicar. Entonces, como le interesó mucho esa visión que tenía de su teatro museo como Teatro de la Memoria de Giulio Camillo, me pidió que escribiese un texto para el catálogo de la gran exposición que le hizo el Museo Pompidou y que se inauguró, y en la que yo estuve, en el año 79. Y, de hecho, fue el primer texto que escribí sobre Dalí, que, de hecho, apareció inicialmente en francés, Le Théâtre Dalí de la Mémoire, Teatro Dalí de la Memoria. Pero este tema, digamos, también tiene que ver, digamos, con otros aspectos en los que me pareció la figura de Dalí como muy interesada en
digamos, el razonamiento. De hecho, uno de sus últimos cuadros, que es el de El camión de mudanzas, o llegaremos más tarde, hacia las 5, cuando lo pintó en el 83, en febrero del 83, cuando terminé de pintar, me llamó a mí Antonio Pichot, que era su gran amigo de la familia de los Pichot, pues que quería enseñárnoslo. Entonces nos pidió que a la vista del cuadro le explicásemos lo que veíamos. Entonces cada uno, Antonio y yo, pues dimos nuestra versión de lo que veíamos en el cuadro y él después nos reprendió porque habíamos utilizado demasiado la fantasía frente al razonamiento. Y él, y yo lo apunto en mi diario, porque yo en aquella época hacía un diario y precisamente esto lo publiqué después con el título del Camino de Dalí, y él justamente pues, se refirió a la importancia de, para decidir la identificación de un detalle, dar un razonamiento. Insistió mucho en el término razonamiento. Es decir, que Dalí ya desde sus comienzos, incluso me atrevo a decir que desde la adolescencia, dio mucha importancia a este aspecto técnico-científico en relación con el arte. Él lo comenta en Mi vida secreta, pues comenta cómo utilizaba en el Molí de la Torre, donde Ramón Pichot, tío de Antonio Pichot, gran pintor, amigo de Picasso, y que fue el primer maestro, se puede decir, de Dalí, pues allí en esa casa, en el Molí de la Torre, había un tapón de vidrio y él utilizaba ese tapón para ver las cosas de una forma impresionista. Es decir, y luego, claro, lógicamente, cuando entró en el futurismo, pues se interesó mucho más por las tecnologías. Claro, quizá conviene decir que la imaginación es necesaria no solo para el arte, sino también para la ciencia. La ciencia, como es bien sabido, utiliza conceptos mediante los cuales, utilizando el razonamiento, pues procuramos aclararnos las cosas físicas o morales o psicológicas, del tipo que sea. Es decir, que sin imaginación no podemos elaborar conceptos, como sin imaginación tampoco podemos elaborar, digamos, imágenes artísticas o literarias. Es verdad que en el caso de la ciencia, después, el aspecto afectivo que va unido a las imágenes que nos proporciona la imaginación no tiene la menor importancia. Al científico lo que interesa es proponer una visión racional, conceptual de vida y la emoción es secundaria, mientras que en el caso del artista, tanto si es escritor como si es pintor, la imaginación no está privada de sus adherencias afectivas. Entonces las imágenes siempre tienen este aspecto. Pero, en cualquier caso, la imaginación, digamos, está presente tanto en la ciencia como en el arte. Bien, quizá el primer desarrollo científico que tuvo Dalí fue ya cuando llegó a la residencia de estudiantes. Como saben, él se incorporó a la residencia de estudiantes en Madrid en el 1922, cuando tenía 18 años, y allí es donde hizo amistad pues, con Federico García Lorca y conoció a Eugenio Montes, a Buñuel, que colaboraba con él en el Charles Lalou, en el cine, y a Pepín Bello y a otras, Moreno Villa y otras personalidades. Esa época de la residencia de estudiantes fue muy importante para Dalí, como veremos, porque allí es donde precisamente conoció el psicoanálisis de Freud. Debo decir que fue en España, en la editorial Biblioteca Nueva, donde se publicó por primera vez las obras completas, con prólogo de don José Ortega y Gasset, de Freud. Y justamente en sus memorias, Moreno Villa, que ejercía un cierto puesto rector de la residencia estudiante, comenta cómo Dalí estaba enfrascado siempre con Freud y cómo esas obras circulaban pues, por las habitaciones y eran objeto de muchos comentarios. Es decir, que aparte del interés que con el futurismo había adoptado Dalí por las tecnologías nuevas, piensen ustedes en el manifiesto de Marinetti, el futurismo fue quizá la primera vanguardia que él conoció en gran medida por los Pichot, por Pepín Pichot, que le proporcionó precisamente estos manifiestos de Marinetti, pero ya en la residencia de estudiantes cuando se introdujo en el psicoanálisis, que será tan importante para su vida, y dentro del psicoanálisis se interesó sobre todo por la paranoia. La paranoia es este tipo de forma de ver la realidad y que hace que se metamorfosee en función de la idea obsesiva que tiene el paranoico. O sea, el paranoico tiene una obsesión y ya todo lo ve metamorfoseado de acuerdo
con esa idea obsesiva que tiene. Y precisamente eso es lo que le llevó a Dalí también a la imagen doble. Aquí tenemos un ejemplo, El hombre invisible, ya de una obra del 29 al 32. Es decir, esas imágenes que pueden ser vistas de dos maneras diferentes. Un torero, que puede ser como una Venus de Milo en un cuadro de Dalí, o un reloj como un queso camembert, en fin. Utilizó mucho esta técnica, digamos, de imágenes, como pueden ver en la cabeza de este hombre invisible, que de hecho es un compuesto de diferentes, digamos, estructuras, más bien de tipo escultórico, arquitectónico, lo que hay ahí. Es decir, que es como un rompecabezas, que es lo que está haciendo. Debo decir que este interés por la imagen doble que le proporcionó su dedicación al estudio de la paranoia, al cual, por cierto, dedicó ya en el 31 al 32 su libro espléndido de Dalí, El mito trágico del Ángelus de Millet, que causó sensación, por ejemplo, en Lacan, y Lacan confesó que debe mucho de su versión del psicoanálisis a esta obra de Dalí, porque Dalí, no nos olvidemos, no solo fue un gran pintor, sino que fue también un escritor extraordinario, no solo por su vida secreta, sino por Los rostros ocultos, su novela, y también por su aportación científica, en el caso del mito trágico del Ángelus de Millet. Este gusto por el disfraz, que está también emparentado con la imagen doble y que quizá es lo que le llevó de una manera vital, digamos, a interesarse por la imagen doble. Este gusto por el disfraz lo tuvo desde niño, lo dice en su vida secreta, hasta de mayor. Yo, cuando le trataba, era una época en la que él le gustaba presentarse, no tanto en público como en privado, en su casa, revestido de populus alba, que era como una especie de pontífice de su última tragedia, Mártir, se titula, que publiqué precisamente en El Paseante, en esas fechas. Y bueno, pues él se iba revestido como un pontífice llamado populus alba, es decir, álamo blanco, álamo, en definitiva, es la palabra. Este gusto incluso por el disfraz lo desarrollaron, sobre todo los dos momentos más significativos fue en una fiesta que tuvo lugar en Nueva York, que hicieron Crosby y Levy, en el Coq Rouge, y entonces pues fueron disfrazados de una forma un poco singular, porque Gala llevaba en la cabeza como una cuna con un niño de celuloide que estaba siendo devorado por las hormigas. No nos olvidemos de las hormigas. Ya hemos visto hormigas en algún cuadro anterior, como ven aquí, en el reloj. Importa que nos quedemos con esta imagen de hormigas, también con las pestañas que aparecen en este otro objeto, en esta especie de cabeza extraña que hay ahí. Y por eso ahora citaba lo de las hormigas que aparecen en esta fiesta del año 35. Después, en una fiesta que tuvo en el Palacio Labia de Venecia, dada por Carlos Beistegui, fueron disfrazados de gigante. Es decir, que era algo que le gustaba a Dalí, ese tipo de, digamos, de figuración como hombre espectáculo. Y aquí también este cuadro, que ya es ya más tardío, del 65, la apoteosis del dólar. Como ven, en la parte izquierda, es decir, la parte que vemos por aquí, es la cabeza de una escultura famosa de Praxiteles, e incluso podemos ver también un poco más arriba, aquí la figura de Marcel Duchamp, y un poco más abajo la puerta en versión suya de las Meninas. Dalí, por supuesto, está en la parte de aquí, pintando el cuadro. Es decir, que aquí vemos en esta obra tan singular, la apoteosis del dólar, que es una recopilación de muchas de las técnicas fantásticas de Dalí, pero en las que emplea también procedimientos científicos, técnicos y, en particular, en este caso, sobre todo en relación con la imagen doble. Dalí, ya después del psicoanálisis, ya en los años 40, después de las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, él publicó su manifiesto de la antimateria. Incluso en este manifiesto dice: durante el periodo surrealista he buscado la iconografía del mundo interior, el mundo de lo maravilloso de mi padre Freud, y he acertado. Hoy el mundo exterior, el de la física, ha trascendido al de la psicología. Mi padre hoy es el doctor Heisenberg.
Es con los pi mesones y los más gelatinosos e indeterminados neutrinos como yo deseo pintar la belleza de los ángeles y de la realidad. O sea que ven cómo ya los años 40 ya pues trata de sacar el máximo partido posible, digamos, pues a la física, digamos, atómica de ese momento, y se interesará ya desde entonces, por ejemplo, el tema de la morfología animal y vegetal, también la cuestión de la transmisión genética. No nos olvidemos que él fue compañero de Severo Ochoa en la residencia de estudiantes. Severo Ochoa era un año menor que Dalí y entró en el 27 y, de hecho, le pidió en los años 60, cuando iba a hacerse un congreso de neurología en Madrid, pues le pidió un dibujo a Dalí, que lo hizo encantado, a partir de una fotografía sobre virus, fotografías microscópicas, claro, sobre virus. Es decir, que ya incluso en una época tan temprana como cuando él tenía, pues eso, 23 años, en el 27 más o menos, si no he contado mal, nació en el 4, entonces se interesó pues, por la física atómica, por la morfología, también, por ejemplo, en la época que yo le traté más, su pasión en la teoría de las catástrofes del matemático René Thom, que era uno de los grandes matemáticos de la época, al cual pude conocer gracias a Dalí en 2 o 3 ocasiones, y entonces utilizaba esos grafismos catastrofeiformes un poco como una especie de réplica al arabesco, y se interesó por otros muchos temas científicos. Pero yo, sobre todo, en esta conferencia me voy a centrar en la influencia de una figura extraordinaria y singularísima de la ciencia española, que es don Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal era presidente de la Junta de Ampliación de Estudios y fue el que nombró a los sucesivos directores del laboratorio de la residencia de estudiantes. Primero estuvo el doctor Lafora, Gonzalo Lafora, al cual nos referiremos, porque en el 27 publicó su libro Don Juan y otros ensayos, donde relaciona la esquizofrenia con el expresionismo y el cubismo y también el dadaísmo. Y Lafora no solo estaba muy vinculado a la residencia de estudiantes, sino que era muy amigo de la familia Marquina. Y la familia Marquina, de Eduardo Marquina, eran los encargados de cuidar del joven Dalí en Madrid. ¿Por qué? Porque Eduardo Marquina estaba casado con Mercedes Pichot, y precisamente la familia Pichot y un hermano de Mercedes Pichot fue el profesor de Dalí de pintura, el amigo de Picasso al cual me he referido antes, Ramón Pichot. Y, por otro lado, precisamente Antonio Pichot, el amigo mío y de Dalí, fue Dalí el que lo presentó, pues era sobrino de este pintor y sobrino de esta Mercedes. Es decir, que ya tuvo a través de su no pariente, pero eran familias muy próximas, los Pichot y, en este caso, Marquina Pichot y Dalí, tuvo posibilidad de conocer y de interesarse por la obra de este ilustre médico, que también fue introductor del psicoanálisis, discípulo de Ramón y Cajal, Gonzalo Lafora, que además había escrito y que publicó Biblioteca Nueva en el 27, un libro muy interesante, en que alguno de los ensayos, aparte del de Don Juan, es las relaciones entre aspectos de la ciencia médica y la ciencia psicológica y la pintura de vanguardia, sobre todo el expresionismo, el dadaísmo y el cubismo. Es decir, que ya tuvo ese nexo. Pues bien, Ramón y Cajal justamente había nombrado a Lafora primero, y en el 19 ya dejó Lafora de ser el director del laboratorio y nombró a Pío del Río Ortega. Y Pío del Río Ortega se interesó mucho también, era un gran neurobiólogo, se interesó mucho por digamos, por las relaciones con el arte. Debo añadir que Santiago Ramón y Cajal, su vocación inicial fue la pintura. Y lo que nunca le perdonó a su padre es que no le permitiese ser pintor, porque decía que se iba a morir de hambre. Así lo dice en sus memorias, espléndida obra. Pero eso justamente hizo que él pudiese desarrollar una técnica de reproducción de lo que veía a través del microscopio extraordinaria. Digamos, aquí tenemos Retina lagartija, 1891. Qué paisaje más surrealista realmente es este. El dibujado por Santiago Real, que dejó miles de dibujos.
y era la figura, digamos, principal de la ciencia española, fundador de la neurociencia y, digamos, el fundador de la escuela de neurociencia más importante de la época, cuya obra, por otro lado, se le reconocía un gran valor, digamos, por sus calidades artísticas, y de hecho él mismo dice en uno de sus libros clásicos, que es Las reglas y consejos sobre investigación científica, Cajal destaca en la lista de los aptos para la labor científica aquellos talentos que están dotados de temperamento artístico, dice así, cito literalmente. E insiste en ese punto cuando poco después dice que el investigador debe poseer temperamento artístico que le lleve a buscar y contemplar el número, la belleza y la armonía de las cosas. Y su discípulo, Fernando de Castro, otro gran neurobiólogo y magnífico dibujante neurológico, hace unos años en la Academia de Medicina hubo una espléndida exposición de sus dibujos neurológicos, Fernando de Castro, pues dice que con los dibujos de Cajal la ciencia se convierte en arte. Y en otra obra de Cajal, concretamente en Historia de mi labor científica, observa que el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. En él hallaron al fin mis instintos estéticos plena satisfacción. No solo fue un gran dibujante, sino que desde 1868 Ramón y Cajal se dedicó a la fotografía y en el 12 publicó un libro pionero de la fotografía en color y también la fotografía estereoscópica. Es decir, que era una figura para el que la reproducción de la realidad, pero claro, era de una realidad que solo estaba a la vista de los que utilizaban el microscopio. Él se pasaba la vida con el microscopio, digamos. Y, por supuesto, en las residencias de estudiantes era tan importante el microscopio que enseguida, bueno, aquí hay otros dibujos de Cajal, de 1920, la microglia de la corteza cerebral del hombre. Como ven, estas figuras que luego veremos en Dalí una versión en sus objetos blandos, en sus figuras blandas, o esta otra, este dibujo, de 1908, del bulbo raquídeo, digamos o ya es del 33, el corpúsculo de Herbst, o aquí otro dibujo de los miles, repito, que hizo. Aquí tenemos una fotografía, también de Ramón y Cajal, del 1890, en color. Y este tipo de pintura de Ramón y Cajal, sin duda que influyó en la vanguardia, por ejemplo, de Joan Miró, de Paul Klee, de Max Ernst y, evidentemente, de Yves Tanguy también y de Bols. Bols hubo en el Reina Sofía hace 2 o 3 años una exposición de sus dibujos y es evidente, esto es del año 42, que aquí una influencia. Él estuvo, por otro lado, Bols, en Madrid porque estuvo en Ibiza en los años 30, digamos en la época de la máxima celebridad de Ramón y Cajal, que muere en torno al 34 aproximadamente. Y es decir, que aquí vemos cómo también ese tipo de dibujos tiene, esta es otra obra de Bols, tiene influencia en diferentes artistas. Bueno, y aquí tenemos una foto famosa en la que el gran amigo de Dalí, García Lorca, Federico García Lorca, en el 23, es decir, un año después de que entrase Dalí en la residencia de estudiantes, entró en el 22 con 18 años, ya llevaba allí 3 años García Lorca, pues se fotografió con el microscopio. Evidentemente Dalí tuvo que conocer no solo esta fotografía, sino también pues, la existencia de estos microscopios. Pero para situar la gran mutación que se va a producir en la obra de Dalí en torno a finales del 26 y principios del 27, debido a la influencia de estos dibujos neurológicos, digamos que Dalí ya tenía una trayectoria larga. O sea, Dalí había empezado con 16 años a pintar y maravillosamente empezó más bien dentro de la corriente impresionista y Fauve, con gran realismo también. Yo ahora recuerdo el retrato que tenía Antonio Pichot en su casa, el retrato que hizo a su padre, que era un gran violonchelista, Ricardo Pichot, en el que se ve a Ricardo Pichot tocando el violonchelo en la casa de los dos Pichot, allí en el Sortel. Y esto lo hizo con 16 años, y era un retrato magnífico. Después es verdad que quiso también probar, sobre todo cuando llegó en el 22 a Madrid, con el puntillismo. También probó con hacer una serie de
estampas de tipo un poco a la manera del expresionismo de Gros, un poco populares, y el cubismo también tuvo una fase cubista, su autorretrato cubista, por ejemplo, o, en fin, y otras obras de tipo cubista, en ese periodo que va ya del 21, digamos, al 26, esos 5 años. Es verdad que en el 24-25 tiene una fase como muy realista. Aquí estamos viendo el retrato de su hermana, de espaldas, con vista de Cadaqués, obviamente, y como ven es de un realismo extraordinario. En efecto, el retrato que hizo también de Buñuel, u otros que hizo de su hermana, u otro que hizo de su padre, que aquí no les voy a presentar, indican que en esa fecha del 25 tuvo esa, digamos, combinación del realismo por un lado y luego ciertas vanguardias. Pero de pronto, a finales del 26, si un cierto dibujo que cito en este texto es de esa fecha, y desde luego a principios del 27 se produce en la obra de Dalí una gran mutación. Este es un cuadro que perteneció a Coco Chanel, que se ha perdido, La miel es más dulce que la sangre, o El bosque de los objetos, como lo llamaba Lidia de Cadaqués. Entonces, como ven, aquí ya en esta obra hay muchos elementos que recuerdan a las visiones hechas por el microscopio, de axones, de dendritas, de microglías. En fin, vemos ese asno que está como visto a través de rayos X y otras, digamos, aquí se ve en cenícitas, incluso vemos la cabeza de Lorca a la izquierda, ahí la pueden ver, echada, que por cierto, una vez que fui a visitar a Ana María Dalí, ella me enseñó la foto, una foto que hizo Dalí a Lorca, echado en la playa, que en el Llané, que hay al lado, enfrente de la casa, una playa de piedra más bien, entonces, y le puso un disco encima de la cabeza y me impresionó porque era una cabeza que estaba vuelta justo como aquí y también porque traía el recuerdo ya del pobre Federico ya muerto. Mientras que la imagen de Dalí puede ser la que está de perfil en el otro lado, pero aquí ya estamos viendo incluso la figura esta blanda, nos trae a la memoria algunas de las que hemos visto de Ramón y Cajal, y también pues, ciertas estructuras neurológicas como aparecen, digamos, en el asno o en otras zonas. Es decir, que vemos ya cómo a partir del 27, tanto en dibujos como pinturas, aparecen, digamos una pintura con muchos filamentos que recuerdan las dendritas, los axones, digamos, pues todas esas especies de filamentos, digamos, con las que se une del mundo celular. Y se puede decir que es el protosurrealismo de Dalí. Aquí tenemos esa mano. Bueno, la mano Dalí utilizará mucho, incluso en la famosa película Jean Andalou, con las hormigas. Luego hablaremos de las hormigas, que ya nos han salido por tercera vez, me parece. Pues aquí tenemos esta mano, que también pues, se ve que es una mano que tiene unas venas en el interior. En fin, y hay toda una serie de elementos, digamos, propios un poco de la ciencia y de la neurología. O, en este más claramente todavía, en La carne de gallina en ahora, que era un cuadro que tenía en su casa el hermano de Antonio Pichot, que lo regaló Dalí en su boda, precisamente, pues ven justo en la plataforma sobre la que están estos objetos blandos, que están numerados como también los dibujos de Cajal numera, y para identificar las diferentes estructuras que observa en el microscopio y que dibuja. Pues ven aquí también una especie de ramificación en ese tablero, una ramificación de tipo neurológico. Bueno, y arriba a la derecha pues vemos ese cuerpo humano en el cual nos está mostrando más bien, digamos, todo su sistema neurológico desde el cerebro, del cual sale una especie de extraña mano, y que luego se repite también, digamos, la parte inferior del cuerpo. Pues bien, en Carne de gallina inaugural del 28 está claramente ya, digamos, el Dalí de los objetos blandos, el Dalí de las fantasías más delirantes, pero al mismo tiempo sin la ciencia no habrían tenido lugar. Y sin la ciencia puntera del momento, que era justamente la neurobiología, que tuvo la suerte de que justamente se cultivaba en Madrid y en particular tenía su importante representación en la residencia de estudiantes. Concretamente, refiriéndome a la Fora, al que sin duda conoció, o por lo menos del cual tuvo noticias, por la residencia de estudiantes, también por los que cuidaban de él, los Marquina Pichot,
Precisamente en esta obra de Don Juan, Los milagros y otros ensayos, una de las cosas que dice Lafora es: las características psicológicas del pensamiento esquizoide son tan semejantes a las de la pintura expresionista y a la literatura dadaísta. Y en otras páginas después dice: el arte cubista y expresionista son una manifestación subconsciente del hombre moderno, semejante a los sueños y a las distracciones y equivocaciones. Aunque este libro se publicó en el 27, justo en el año de la revolución que se produce en la obra de Dalí, pero como artículos habían aparecido ya unos años antes. Pues bien, aquí hemos podido ver cómo estas obras hacen referencia a este mundo de la ciencia neurológica, pero es que además tenemos otro documento que es importantísimo, que es su poema dedicado a San Sebastián. La revista L'Ami de Les Arts le pidió una colaboración y él envió un largo poema, digamos, el San Sebastián, que lo dedicó a García Lorca, y García Lorca lo publicó al año siguiente. Inicialmente apareció en L'Ami de Les Arts el 31 de julio del 1927. Es decir, estamos en el año de la mutación. Y Lorca lo publicará al año siguiente en la revista El Gallo, que publicaba desde Granada. Pues bien, no voy a leerlo entero, pero sí voy a leer algunos trozos que indican, digamos, y lo oímos de labios del propio Dalí, esta nueva estética que estaba iniciando. Dice así, para explicar el San Sebastián, que es un tema que trató muchas veces. La cabeza del santo estaba dividida en dos partes. La una formada por una materia semejante a la de las medusas y sostenida por un finísimo círculo de níquel. Las flechas llevaban anotada su temperatura y una pequeña inscripción grabada en acero que decía: invitación al coágulo de sangre. Sobre la mesa, instrumentos exactos, recuerden los del laboratorio, de una física desconocida, proyectaban sus sombras explicativas y ofrecían sus cristales y aluminios a la luz desinfectada. Unas letras indicaban aparatos destilados. Uno de los aparatos llevaba este título: heliómetro para sordomudos. Era un instrumento de alta poesía física, formado por distancias y por las relaciones de estas distancias. Estas relaciones eran expresadas geométricamente en algunos sectores y aritméticamente en otros. En la parte superior del heliómetro estaba el vidrio multiplicador o lupa de San Sebastián. He acercado mi ojo al vidrio multiplicador. Piensen en la fotografía de Lorca acercando su ojo al microscopio. Cada gota de agua, un número. Cada gota de sangre, una geometría. Cualquiera. Cuando mis ojos se paraban sobre un detalle cualquiera, este detalle se agrandaba como en un gros plan cinematográfico. No quiero proseguir mi investigación hasta la vida radiante del leucocito. La clínica blanca se refugiará en el entorno de la pura cromolitografía de un pulmón. Precisamente alguna de los dibujos de Ramón y Cajal que hemos visto se llama cromatolisis, es decir, que incluso hay esta analogía, digamos, verbal, léxica. Pues bien, cuando recibió Lorca el San Sebastián, entonces en la carta que le escribió, voy a extractar esta frase porque me parece que da en el clavo sobre esta estética en la que se ha introducido Dalí y que es la que estoy tratando de destacar, porque desde luego, desde antes de esta conferencia, salvo un artículo que publiqué hace unos años, nadie ha destacado este aspecto de la obra de don Salvador Dalí. Bueno, pues Lorca, al recibir ese poema, dice: tu sangre pictórica y en general toda la concepción plástica de tu estética fisiológica tiene un aire concreto. En efecto, es estética fisiológica. Yo me atrevo a decir más bien, digamos, neurológica. Pues bien, pero me voy a... Bueno, aquí tienen la Man Coupé que publicará precisamente el Lorca y que aquí pues, se ve claramente también estos elementos, digamos, hombre, tratados con una libertad como nunca se permitió un Ramón y Cajal. Ramón y Cajal era una persona de una integridad pictórica y a ello me referiré después, más adelante.
en esta conferencia. Pero ahora me voy a referir más bien a otras fuentes de inspiración que estuvo Dalí, que no proceden de los dibujos de Ramón y Cajal, sino de sus escritos. Ramón y Cajal fue también no solo un gran pintor y dibujante, como estamos viendo, sino que fue también un grandísimo escritor, como se ve en su autobiografía o en sus charlas de café, y sobre todo en sus cuentos de vacaciones, que para mí es la ciencia ficción más novedosa que se hizo en la época. Pues bien, vamos a ver que algunos de los temas que más se destacan en esas obras de Ramón y Cajal, que se habían publicado antes de que Dalí llegase a la residencia de estudiantes, aparecen temas que serán muy importantes en la obra de Dalí. O sea que aquí lo que tenemos es al científico Cajal convertido en artista escritor fantástico, que lo fue, repito, que va a influir en un artista escritor fantástico Dalí apasionado por la ciencia. Pues bien, el primer tema va a ser el de las hormigas, por eso les he dicho que se fijasen en las hormigas de la persistencia de la memoria, o incluso en las que aparecen, digamos, en esta cabeza que está vuelta hacia abajo, aparecen como unas hormigas, y también aparece un insecto que también va a tener la mantis religiosa, que será muy importante en el mito trágico del Ángelus de Millet de Dalí. Esa mantis religiosa aparece también en Cajal. Pero ahora vamos a ver lo de las hormigas. Justamente en sus charlas de café hay un relato que adopta la forma, ese relato de Cajal, cito literalmente, carta de una hormiga esclavista, Poliergus rufescens, escrita durante su viaje por Europa a la reina de su hormiguero. Mi queridísima madre, cumpliendo el encargo que me diste de explorar secretamente los hormigueros donde habita el hombre, Formica ferox, de nuestros naturalistas subterráneos, paso a contarte brevemente mis impresiones. Estas hormigas excepcionales, no por sabias y cultas, sino por voluminosas, habitan colosales hormigueros que llaman ciudades, formados por un dédalo de cámaras familiares y de avenidas y calles comunicantes, pero estas aparecen llenas de inmundicias, y las viviendas, por carecer de pisos subterráneos, donde nosotras nos preservamos del calor, resultan tórridas en verano y glaciares en invierno. O sea, bueno, vean un poco también la gracia de Ramón y Cajal, tomando como protagonista de este relato a las hormigas, que aparecen también en otros relatos de Ramón y Cajal, concretamente en cuentos de vacaciones. Pero es verdad que quizá la influencia más directa de esta especie de sublimación y uso que hace Dalí ya desde el 26-27 de las hormigas es en una obra muy particular de Wenceslao Fernández Flórez, titulada Visiones de Neurastenia. A un lector como Dalí de Freud, lógicamente, eso de Visiones de Neurastenia le tenía que apasionar. Una obra del 24, es decir, que estamos 2 años antes de la metamorfosis de Dalí. Bueno, pues en esa obra, Wenceslao Fernández Flórez, en una de las visiones que aparecen en esa obra, la describe el autor de esta forma. Pero he aquí que bruscamente siento una legión de hormigas asaltar los dedos de mi mano izquierda y correr después toda ella. Pronto no fueron hormigas, sino finas agujas que clavaban apenas sus puntas de piel. Lógicamente, la visión que proporciona esta frase nos hace pensar, digamos, a La Palma llena de hormigas y atrapada a la puerta de un Jean Andalou, una obra del 29. Antes les cité, y justamente ahora viendo este cuadro lo podemos contemplar, la mantis religiosa, que aquí aparece, digamos, aparece en horizontal. Esta mantis religiosa, que será un tema de los predilectos del surrealismo de Dalí, aparece en las charlas de café de Lorca y aparece así. La mantis religiosa que devora al macho en pleno espasmo de amor, que es el tema que desarrolla en el mito trágico del Ángelus de Millet, esto es lo que dice Cajal. Uno diría que esto sería del mito trágico del Ángelus de Millet, pues no, es de Cajal, el cual escribe en otro momento de esa obra de las charlas que hay en los besos apasionados de ciertas hembras sensuales un no sé qué de amenazador y de salvaje. Recuerdan el feroz transporte amoroso de arácnidos insectos, porque también Dalí, junto con la mantis religiosa, empleaba el saltamontes, por ejemplo, y otros insectos. O sea que aquí tenemos
digamos, como el tema también de la mantis religiosa es un tema, digamos, que está ya iniciado por Cajal, como otro tema que será importante en el Dalí bueno, es otra obra de Cajal, la cromatolisis, quizá por el recuerdo que tiene de la carne de gallina inaugural, esos objetos blandos que veíamos. Bueno, pues aquí vemos en El enigma del deseo, una obra del 29, muy importante, ma mère, digamos, mi madre, ven en esa cabeza que está apoyada la nariz sobre el suelo, vemos unas especies de pestañas de colores y al lado como un hormiguero. Pues bien, la importancia que va a dar Dalí a las pestañas ya lo vimos también en la persistencia de la memoria, uno de los primeros cuadros que vimos, el cuadro de la persistencia de la memoria, los relojes blandos, y dije, fíjense en esas pestañas. Pues bien, justamente en uno de los cuentos de vacaciones de don Santiago Ramón y Cajal, concretamente en uno que se titula Secreto agravio, secreta venganza, el protagonista es un bacteriólogo que descubre los amores adulterinos de su joven esposa y colaboradora con un ayudante del propio bacteriólogo. Mediante tretas las descubre en las que el microscopio desempeña un papel esencial. Como ven, es una ciencia ficción muy especial. Y en una carta que escribe el sabio a su esposa le dice esto: tus ojos claros valían algo más que el ocular del microscopio y tus pestañas merecían observación más atenta y ahincada que todos los bacilos y espirilos de mis cultivos. O sea, de pronto aparece esta relación de las pestañas de su amada esposa con los bacilos y los espirilos. Pues bien, las pestañas van a ser también, digamos, como vemos en El enigma del deseo y en otras obras que lógicamente no podemos ver aquí, otro tema importante de la pintura de Dalí. E incluso en los cuentos de vacaciones de Ramón y Cajal aparecen párrafos que uno, si no le dicen que son de Cajal, uno pensaría que están extraídos de la novela Rostros ocultos de Dalí. Por ejemplo, este. En aquel enajenamiento de la carne exasperada de amor había algo como ebulliciones de protoplasma fecundo, clamores sordos de células vírgenes de actividad. Y en medio de aquel tumulto celular todavía sobresalía el clamor de las enardecidas fibras cardíacas, que aceleraban vertiginosamente su ritmo y golpeaban con inusitada furia la jaula de la carne. Bien, hay otros temas, veo por la hora, que no puedo desarrollar con la amplitud que querría, en los que evidentemente la obra de Cajal se anticipa a ciertos aspectos de Dalí, como es el de la amplificación. Hay un cuento precioso de Cajal, en estos cuentos de vacaciones, El pesimista corregido, en que este pesimista se despierta un día, Juan Fernández, y descubre que está viendo las cosas ampliadas 20.000 veces. Perdón, 2.000 veces, lo cual es verlas muy ampliadas. Entonces, todo el cuento, que son casi 20 páginas, es una descripción de lo que se ve, lo que ve este Juan Fernández, con una ampliación de 2.000. Pues bien, justamente en Dalí, en Rostros ocultos, vemos como en un banquete que da el conde de Gransaille, el notario Girardin, el padre de Dalí era notario, descubre en una ensalada la llanura del Ampurdán. Nada menos, en una ensalada. O sea que no sé si era 2.000 o 20.000 veces, pero aquí tenemos esa gran, digamos, exaltación. Luego hay otros temas, como los alimentos, que aparecen, que son tan importantes en la pintura de Dalí y que aparecen tratados de una forma muy daliniana en Ramón y Cajal, y como otros temas a los que con los cuales yo tuve, digamos, una cierta presencia, porque algunas veces me hablaba Dalí cuando me enseñaba concretamente, bueno, aquí la ampliación. La cabeza rafaelesca estallando, que aparece una cabeza como si fuese pues, la cúpula del Panteón de Agripa, de Roma, nada menos. Imagínense qué ampliación. Un poco como la de Fernández, que veía todo con 2.000 veces. O, bueno, aquí ya el elemento atómico, aquí en la Gala Placidia, o aquí, en este cuadro de la infanta Margarita de Velázquez, vemos debajo a Velázquez pintando a la infanta Margarita, pero después ocupando todo el cuadro, vemos a la propia infanta Margarita, pues claro, multiplicada por X veces, y como ven, está trazada con elementos que recuerdan también los que aparecen en los dibujos neurológicos.
Bien, pues el tema de las tensiones superficiales, que además aparece en mi diario, la parte relativa a mis conversaciones con Dalí, es un tema que interesa mucho a Dalí porque los huevos tienen esta capacidad de mantener esta redondez por digamos, las tensiones superficiales, un capítulo de la física. Pues bien, del tema de las tensiones superficiales trata también de una manera muy interesante Cajal. Y concretamente refiriéndose a este Juan Fernández que hemos dicho que ve todo muy ampliado, dice: ¿qué cosa más extraña la gota de agua? Juan creía saber lo que era un líquido, se lo habían explicado en la clase de física, donde le hablaron de la tensión superficial y de esa fuerza de cohesión en cuya virtud la gota tiende a conservar la forma esférica y mantener incólume su personalidad. Pues bien, como ven, el tema de la tensión superficial, de la cual me habló Dalí y que para mí era una cosa muy novedosa, y que él me habló sobre todo cuando pintó este cuadro, basado en el Sebastián Morra de Velázquez, que tiene que ver en el título, como ven, es detrás de la ventana, a mano izquierda, de donde os sale una cuchara. Velázquez agoniza, Dalí ya prácticamente agonizaba. Pues estos 5 huevos, pues, bueno, 5 y alguno más también, pero los 5 mejor pintados, pues le llevaron al tema de las tensiones superficiales, en el cual se encuentra también, digamos, prefigurado la obra de Cajal, como también el tema del mínimo máximo. Concretamente, Cajal dice: aquí el problema arquitectónico que parece habérsele planteado al organismo, construir con el mínimo de materia y el menor espacio posible la máquina nerviosa más ricamente diferenciada, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando me enseñó el cuadro que dedicó y que regaló al rey Juan Carlos, El príncipe de ensueño, Dalí, al describírmelo y al un poco relatármelo, él se refirió, como señalo yo en mi diario, en noviembre del 79, dice: son lo mínimo que llega a lo máximo. Y digo, como le gusta decir a Dalí. Y en efecto, en otros momentos, pues hace alusión, digamos, a este otro efecto de mínimo máximo. Una cuestión, y es la última que ya voy a tratar en esta conferencia, digamos, de temas, reconozco, de gran complejidad, y en la que uno, como si se introdujese en un bosque, no sé si de dendritas o de axones o de qué, pero corre el riesgo de perderme, y yo no sé si en algún momento me he perdido. Pero yo la última cuestión que quiero tratar es cuáles fueron los puentes que condujeron a Dalí a la obra de Cajal. Si los podemos identificar. El primero que se me ocurrió fue Severo Ochoa, al cual ya me he referido. El mismo Severo Ochoa le pidió este dibujo, Dalí luego le regaló una pintura, etcétera, etcétera, en los años 60. Pero es verdad que Severo Ochoa entró en la residencia estudiantil el 27 y era un año más joven que Dalí, luego tenía pues eso de 22 años tendría. Bueno, hay otra figura que ya he citado que me parece como más conducente, digamos, a la cuestión del tema neurológico, que es la del doctor, que era pintor también y amigo de los Marquina, Gonzalo Lafora. De todos modos, hay una tercera figura, a la cual todavía no me he referido, que creo que fue, digamos, el puente que más directamente llevó a Dalí, no solo a los dibujos neurológicos, sino también a la obra de Sigmund Freud, que fue Ángel Garma. Ángel Garma estaba también en la residencia de estudiantes, tenía los mismos años que Dalí, iba a menudo al laboratorio de la residencia de estudiantes, puesto que estaba muy interesado en la neurobiología. Él fue, bueno, llegaría a conocer a Freud, lo visitó años después. Él fue el que más propaganda hizo de la obra de Freud en la residencia de estudiantes. Y por otro lado, era muy amigo de García Lorca. Es posible que esa foto de García Lorca en el microscopio es que le llevó Ángel Garma. Oye, que quiero que te hagas una foto, no solo vas a ser poeta, hazte con el microscopio. Entonces yo pienso que Ángel Garma, por estas y por otras razones, digamos, que les ahorro, es la figura que más claramente puede haber hecho que Dalí se interesase no solo en el psicoanálisis, sino en los dibujos neurológicos y todo este tema de estética fisiológica, según lo denominó García Lorca. Entonces, la última pregunta es, ¿y por qué nunca se ha descubierto esto? Hasta que a mí se me ocurrió, digamos, pensarlo. Yo tengo 3 hipótesis. Una, porque si Dalí hubiese dicho que en efecto su fuente de inspiración era Ramón y Cajal, entonces, claro,
algunas de sus invenciones más dalinianas, como los objetos blandos, o los filamentos, o el ampourie, todas estas cosas, no serían inventos de Dalí, sino de Ramón y Cajal. La otra hipótesis es porque nunca nadie se lo planteó, yo nunca se lo planteé, la verdad, la cuestión está de la influencia de Cajal, y que yo sepa nadie se la planteó. De todos modos, yo pienso que la tercera hipótesis que les voy a exponer es la más concluyente, y es que Cajal, en los años 30, escribió bastantes textos en los que despotricaba contra los vanguardistas, los expresionistas, los cubistas, surrealistas, en fin, en los años 30, de una manera feroz. Porque nos encontramos con la sorpresa que un pintor tan absolutamente figurativo como Ramón y Cajal, como el mundo, que representa su mundo, tan extraño, digamos, tan desconocido hasta la época, pues resulta uno de los padres de la vanguardia, a pesar de que él era enemigo total de la vanguardia. O sea que pienso que quizá Dalí, que evidentemente tenía que saber eso, que Ramón y Cajal era enemigo de la figura vanguardista que tenía Dalí en los últimos años 20 y en los primeros 30, que es cuando hace sobre todo estas declaraciones de Cajal, dice, ¿para qué voy a citar, digamos, que me ha servido de inspiración estos dibujos? O sea que aquí vemos cómo la obra de uno de los pintores más fantásticos del siglo XX y que representó en sus pinturas pues, delirios paranoicos múltiples, que lógicamente no hemos podido exponer con toda la amplitud que requerirían, sin embargo ha llegado, digamos, a esos logros de la fantasía a través de su interés continuo y sistemático de que era adolescente, con ese tapón de cristal que le permitía ver todas las cosas de forma impresionista, y que tenía allí una botella en el Molí de la Torre, al lado de Figueras, pues desde ese momento, cuando tenía 13 años aproximadamente, y después con el futurismo, siempre se fue interesando por los desarrollos de la ciencia y desde luego hasta el final de sus días. Bueno, y con esto ya termino y muchas gracias.